buenos días. Hoy estamos con José Gabriel Terán, experto en Derecho Societario. Justamente vamos a conversar de uno de los temas que me gustan personalmente en el Derecho Societario, la exclusión de socios. Gracias, José Gabriel, por venir. Empecemos por temas básicos y puntuales. ¿Qué es la exclusión de socios? Mi querido Diego, primero agradecerte enormemente por esta oportunidad. Además, celebro profundamente que tú hayas tenido esta iniciativa para, como conversábamos en algún momento, hablar de derecho societario. Hablar de derecho societario es una rama tan importante en nuestra profesión y precisamente uno de los temas que mueve la economía en este país, ¿no es cierto? Ya entrando en materia, mi querido Diego, si decimos la exclusión es un acto jurídico que toma la compañía, un acto forzoso de la compañía en el cual excluye precisamente a un socio por las causales tasadas en la ley. Es decir, a diferencia del derecho de separación, la exclusión del socio constituye un acto que evidentemente el socio no lo quiere, pero por haber encausado su conducta en una de las causales establecidas, ya sea en la ley, puntualmente en el artículo 82, o en el estatuto social, en caso de haberlo, pues precisamente significa que el socio pues definitivamente sale de la compañía, es excluido de la sociedad con las correspondientes consecuencias que tiene la norma. Con lo que mencionaste me surgen dos preguntas. Primero, ¿es una sanción impuesta por la normativa o tú no lo consideras como una sanción? Precisamente la exclusión es, digamos, la consecuencia por el cual el incumplimiento de una obligación que tiene el socio. Por lo tanto, sí podríamos decir que es una sanción, ¿no? Muy bien, es una sanción. Otro tema. ¿Se puede establecer en el estatuto causales adicionales a las establecidas en la ley para excluir socios? Porque ahorita lo mencionaste tú. Es un interesante punto, Diego, porque si vamos al artículo 82 de la norma, donde establecen las causales establecidas en la ley, en el ordinal quinto dice, y aquellas faltas graves, cometidas por el socio. Claro, ¿qué es una falta grave? ¿Qué es una falta grave? Entonces, ¿de qué manera podemos objetivizar la falta grave? Si lo consignamos de manera objetiva y clara en el estatuto social. Entonces, además de las causales establecidas en el 82, los socios al momento de constituir la compañía precisamente podrían establecer una condición puntual en el estatuto en donde se establece precisamente, además de las establecidas de la norma, qué otras causales se entendería para la exclusión del socio. Tomemos en cuenta que el artículo 1, párrafo 2 de la ley determina que los estatutos o los acuerdos de las partes son normas supletorias a la regulación del contrato de sociedad. Primero tenemos la ley de compañías, luego contamos con el Código de Comercio, el acuerdo de las partes y como siempre nos quedará el Código Civil. El Código Civil. Siempre nos quedará. Entonces, y ahora desde el 2014, digamos en el Ecuador, esto tendría incluso una vía más expedita porque no necesita ir a una revisión previa de la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, en el caso de constitución de una compañía. No sé si considerarías tú que el registro mercantil podría objetar una cláusula donde se establezcan condiciones adicionales para la exclusión de socios, no porque no sea permitido, sino tal vez por desconocimiento. Fíjate, los actos societarios establecidos en el artículo 33 de la Ley de Compañías establece que deben cumplirse exactamente las mismas formalidades, solemnidades que para la fundación de la especie de compañía que tú escojas. Ahora, cuando estableces la exclusión del socio, también necesitas aprobación de la Superintendencia de Compañías y la correspondiente inscripción en el registro mercantil. Entonces, si pones la exclusión de socios en el estatuto, en el documento fundacional, no iría directamente al mercantil, sino que tú asimilarías que primero va a la Super de Compañías para aprobación. Precisamente necesitas resolución aprobatoria de la exclusión del socio para posteriormente establecer la inscripción en el registro mercantil. Me parece excelente este tema. Yo, la verdad, es la primera vez que se me ocurre incluirlo en el estatuto social, pero ya tenemos la idea de cómo hacerlo. Otra pregunta importante que a mí me surgió de una lectura de un par de artículos de la Ley de Compañías. ¿Esta figura aplica solo para sociedades personalistas o también para capitalistas? Verás, qué interesante. Aquí hay un tema importante. El doctor Carlos Ramírez, que en su momento fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, en su manual de práctica societaria, establece con claridad, dice, la exclusión del socio aplica exclusivamente para compañías de carácter personalistas. Por lo tanto, bajo ese criterio doctrinario, estaríamos diciendo que las compañías capitalistas, puntualmente en el Ecuador, la que por excelencia es la sociedad anónima, estaría exenta de la aplicación de la exclusión del socio. Por lo tanto, entenderíamos nosotros que a partir de este comentario, y además de la norma también, es
únicamente de aplicación en las compañías de responsabilidad, en las compañías personalistas. Las compañías personalistas, muy bien. Topemos entonces ahora el tema de las compañías personalistas y al final abarquemos este artículo que conversamos previamente, que parecería que en el Ecuador se aplica para las sociedades Excelente. anónimas. ¿Cuáles son las causales establecidas en nuestra norma para la exclusión de socios? Bien, mira, las causales para la exclusión del socio en la compañía de responsabilidad limitada asimilas, fíjate tú, a las compañías que están establecidas en el inicio de la ley de compañías. Esto es para las compañías de nombre colectivo, comandita simple y comandita por acciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está establecidas las causales en el artículo 82 de la ley de compañías. El artículo 82 de la ley de compañías tiene 5 ordinales en los cuales contemplas las causales de exclusión. El primero contempla la exclusión del socio administrador. Es decir, además del socio que ha aportado al capital y por lo tanto tiene la calidad de socio por ese aporte, además es del socio administrador. Y luego, en las causales, ¿no es cierto? 2, 3, 4 y 5, pues precisamente son para los demás, para los demás socios, ¿no es cierto? Entonces, en el primer punto tienes al socio administrador. Y básicamente es aquel socio administrador que ha utilizado la compañía en su beneficio o ha causado perjuicios a la compañía utilizando medios fraudulentos. Digamos que se sirve de la compañía para sus fines propios, tiene o lleva doble contabilidad, es decir, ha causado graves daños a la sociedad. Que en el caso ecuatoriano, creo yo, de la práctica que existe, hay bastante este problema en las compañías personalistas. El típico socio con el 80% del capital social, que aparte es del representante legal, que hace básicamente lo que quiere, y después los socios vienen al estudio, a la consulta, y básicamente no saben qué hacer. No saben qué hacer, y recuerda, Diego, que efectivamente la compañía de responsabilidad limitada, en un momento dado a la ley de compañías se le ocurrió establecer que el mínimo de socios eran 3. Luego vino la reforma a la ley de compañías, y para guardar coherencia con todas las demás compañías se estableció que el mínimo de socios son 2, lo que determina el artículo 1, ¿no es cierto? En concordancia con el artículo 92 de la ley de compañías. Entonces, efectivamente lo que tú dices, porque muchas de las veces para cumplir con el número de 2, alguien, ¿no es cierto?, es del socio mayoritario y tienes a una persona que tiene 2 participaciones. Pero claro, esa persona que tiene 2 participaciones no solamente es que tiene derechos, sino que también tiene obligaciones. Muy bien, entonces en este caso puntual puede aplicar exclusión de socios. Al final de las 5 causales vamos a conversar cómo. Que ese a mí me parece otro escollo complicado de sortear en la legislación ecuatoriana. ¿Cuáles son las siguientes? Entonces, si me permites, Diego, ¿no es cierto? Para tenerlo con claridad, en el artículo 82, como te comento, se establece claramente cuáles son las causales, ¿no es cierto? Luego, el socio que interviniera en la administración sin estar autorizado por el contrato de compañías, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que en la compañía de responsabilidad limitada no necesariamente tienes que ser socio para tener la calidad de administrador. Eso no ocurre con las compañías de nombre colectivo, comandita simple, en donde para ser administrador necesariamente tienes que tener la calidad de socio. Y en la comandita simple, tener la calidad de socio comanditado. ¿No es cierto? Entonces, también la norma establece que aquel socio que no esté autorizado para administrar la compañía podría también ser excluido de la sociedad por estos motivos, ¿no es cierto? Tercero, el socio que, constituido en mora, no hace el pago de su cuota social. Muy bien. ¿Verdad? Es decir, en la compañía de responsabilidad limitada tienes la oportunidad de pagar el 50%, al menos el 50% del capital suscrito al momento de constituir la compañía. Y el saldo, es decir, el capital insoluto, lo podrás pagar en un plazo no mayor a 12 meses. Es decir, el capital suscrito no pagado. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Hasta un plazo no mayor a 12 meses. Eso quiere decir que en el estatuto social tranquilamente podrías consignar que el pago del insoluto será en 8 o en 6 meses. Muy bien. Sin ningún inconveniente. Vamos a suponer que no lo hace. La norma determina que necesitas constituirlo en mora. Constituirlo en mora. ¿Y cómo lo constituyes en mora? Ahí tenemos que aplicar lo que determina el Código Orgánico General de Procesos a través de una demanda. Ya entraremos en lo que tú dices del procedimiento. Eso te digo, en este caso constituirlo en mora, ¿cómo? ¿Monitorio? O sea, ¿cómo cobro ese excedente? ¿Cuál sería la vía? ¿Monitorio? Mira tú, antes te determinaba que era un verbal sumario. Entonces ahora entenderíamos que iríamos por el proceso sumario para por el sumario, porque todas las cuestiones comerciales que no tienen una vía especial se van por el sumario. Exactamente. ¿Te parecería que se puede aplicar monitorio en el sentido que el monitorio aplica para todas aquellas deudas no representadas en títulos, valores? ¿Podría ser? Es que es interesante. Lo que pasa es que no sé si podríamos calificarlos a la participación, tomando en cuenta que están incluidos en certificados no negociables como títulos valor.
Por eso justamente el monitorio te dice todos los que no son títulos, valores que tienen una deuda incluida. Claro, pero fíjate ahí que tendríamos que estar, si estamos dentro de los 50 salarios, las remuneraciones básicas unificadas. Sí. Más o menos en este momento serían unos $18.500. Podríamos pensar, porque la norma es clara, mientras no sea título ejecutivo. Ahora bien, sí, podríamos pensar que la deuda, porque es una deuda social, estaríamos dentro de plazo líquida pura y de plazo vencido, podríamos entender que es un título ejecutivo y necesitaríamos irnos por esa vía. Entonces ahí sería, tal vez siendo un abogado precavido, preferible tomar la vía sumaria para que el juez vea el artículo específico. Correcto. Y habilite la vía, porque tal vez en el monitorio teníamos un poquito más de... Por ejemplo, que nos podrían decir, no es la vía correcta, porque ¿Ya? Todavía tiene otra vía. ¿No es cierto? Excelente. Muy bien. Cuarto, el socio que quiebra. El socio que quiebra, por supuesto, con eso necesitaríamos la sentencia en la cual determina la quiebra del socio para poder también incluirlo como exclusión del socio, ¿no es cierto? Y finalmente en el quinto, en general, los socios que falten, lo que comentábamos anteriormente, falten gravemente al cumplimiento de sus obligaciones sociales. Pero claro, ahí entramos en el punto de la subjetividad. Para uno, ¿qué será faltar gravemente a las obligaciones sociales? Lo cual para el otro no puede ser. Entonces ahí es importante lo que conversábamos anteriormente, en el sentido de que sean los estatutos sociales que claramente establezcan cuáles son las causales extras que plantea la norma para que puedan ser establecidas como exclusiones sociales. Excelente. Para establecer la exclusión de socios o la decisión, ¿basta con la junta de socios o necesita sentencia? Porque recuerda que estas derogadas doctrinas societarias, en la mayoría de causales te decía, necesito sentencia judicial, caso contrario no habilito la vía. Diego, tú has topado un tema que yo creo que tiene que llamarnos la atención a quienes trabajamos en el tema del derecho societario. Las doctrinas jurídicas de la superintendencia de compañías, muchas de las veces, en la mayoría de ellas, vinieron a salvarnos de los vacíos que había en la norma. A mí lo vi con mucha preocupación que el actual superintendente de compañías, valores y seguros haya tomado la decisión de suprimir las doctrinas del juez. A mí me parece una decisión poco atinada, digamos en esas palabras, porque me parece que, como le digo, ha sido un trabajo importante del órgano de control y de casi 30 años. Pues. Entonces ahí escuché que el razonamiento era que ya no estaban actualizadas, que habían muchas. Entonces no era mejor, tal vez, pienso yo, hacer un proceso de sistematización, actualizar evidentemente las doctrinas, pero tal vez el hecho de haber suprimido de plano y de golpe y porrazo no me pareció que era una buena decisión. Fíjate tú lo que tú comentas, la doctrina 133 de la superintendencia de compañías era tan clara porque efectivamente decía en qué causales de las del artículo 82 determina, a ver, necesitas sentencia y luego decisión de junta, o simplemente necesitas la decisión de junta, lo cual no dice la norma, ¿no? Claro, eso no es, eso es básicamente a cada caso particular cómo la super vaya a decidir. Entonces el trabajo de la superintendencia de compañías vino precisamente a resolver ese problema. Ahora bien, cada causal de las que acabamos de mencionar debe tener su camino para hacerlo. ¿Por qué, Diego? Porque el artículo 83, fíjate lo que te dice, en el inciso 3, dice, también queda obligado a terceros por las obligaciones que la compañía contraiga hasta el día en que el acto o la sentencia de exclusión sea registrada. Divide, acto o sentencia. Entenderíamos que el acto es la decisión de la Junta General y la sentencia, pues evidentemente es la decisión de un juez sobre el caso puntual. Entonces, puntualmente, si esto tratamos de encajar ahora sin las doctrinas de la superintendencia de compañías a las causales del artículo 82, pues diríamos precisamente que en la causal 1, en la del socio administrador que usare la compañía para su beneficio o, en su defecto, cometa fraude en la administración o en la contabilidad, ¿no es cierto? Yo creo que necesitaríamos primero de una sentencia, efectivamente, para que la sentencia confirme que ha habido un dolo, un ánimo, la intención positiva de causar daño, ¿no es cierto? Y luego sí, la decisión de Junta General, ¿no es cierto? Luego, el socio que interviniera en la administración sin estar autorizado. Pues efectivamente yo creo que ahí simplemente bastaría con la decisión de la Junta General. El socio que constituido en mora no hace el pago de su cuota social, pues ahí entenderíamos que necesitaríamos al menos, o bastaría, mejor dicho, con la citación. Con la constitución de mora. ¿Cómo lo constituyes en mora? Con la citación. Ahí ya podríamos tener la posibilidad de excluir al socio si es que no paga. Si es que no paga, ¿no es cierto? El socio que quiebra.
No, porque ya tienes la sentencia de la quiebra, ¿verdad? Entonces bastaría con la decisión de Junta General. Y luego, en general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus obligaciones sociales, fíjate, Diego, yo creo que aquí sí es importante primero tener una sentencia que confirme esta situación. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Una mayoría aplastante en una compañía, ¿no es cierto? Quedaría a su libre albedrío decir, no, esto es falta grave, por lo tanto, excluido. Entonces estaríamos afectando el derecho a la defensa del socio, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí necesitaríamos la decisión de junta. Pero si tú miras, hay un denominador común. Siempre, en todos los casos, vamos a necesitar la decisión de Junta General. En uno de los casos, bastase con esa decisión y en otro, con un pronunciamiento de un juez. Excelente. En el tema de las compañías personalistas, parece que el panorama está relativamente claro y conocido. Ahora vamos al último tema. Vamos. Esta posible exclusión de socio en las compañías capitalistas, al tenor de lo que dice un artículo específico de nuestra ley de compañías, una suerte de sanción para los accionistas extranjeros de una compañía anónima que no presenten información anual, me parece que es en el lapso de 2 años. ¿Es exclusión? ¿Aplica exclusión o no? Diego, tú has puesto el esquema clarísimo, ¿no es cierto? El esquema clarísimo, los actores clarísimos. A ver, fíjate, partiendo de nuestro análisis inicial, porque parecería ser que nos vamos a entrar en una contradicción, si decimos que la exclusión cabe exclusivamente en compañías personalistas, ¿qué pasa entonces con la compañía anónima? ¿Cuál es la intención de esta norma? La intención de esta norma, pues, es llegar hasta la persona natural que está detrás de la compañía, ¿no es cierto? Y eso lo que hace es obligar a la compañía extranjera a, pues, transparentar, si cabe el término, quiénes están por detrás. Entonces, fíjate, la norma que va a continuación en un artículo numerado a partir del artículo 221, ¿qué te dice claramente, Diego? Y con tu permiso me voy a permitir leer, ¿no es cierto? Dice, la sociedad extranjera que incumpliera esta obligación por 2 años o más consecutivos podrá ser separada de la compañía de conformidad con los artículos 82 y 83, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, aplicándose en tal caso las normas del derecho de receso establecidas para la transformación, pero únicamente a efectos de la compensación correspondiente. Ahí entramos entonces en un champú. Diego, te habla de separación, te habla de receso, te habla de transformación. Claro, te habla de transformación, pero en la transformación, cuidado, únicamente en el tema de la compensación. Entonces, esto, perdón con el término y con el respeto de quien habrá intentado hacer esto, es un Frankenstein societario. Sí. Es un Frankenstein societario. Confundes, como tú muy bien dices, normas de la compañía de responsabilidad limitada y tratas de introducir en una compañía completamente distinta en su estructura, en sus parámetros, en su forma de llevar la compañía, ¿no es cierto? Entonces yo no creo que la exclusión del socio aplica en las compañías de responsabilidad de las sociedades anónimas. ¿Ya? Aquí el punto sí es un tema de sanción, en el punto en el que hay un incumplimiento a la norma, en donde efectivamente la Junta General podrá puede, no puede pasar. Separar, pero luego volvemos al tema, el derecho de separación es voluntario, pues. Claro, no es un tema que sale de un órgano de societario. Exactamente, entonces luego vamos a la sociedad anónima, ¿no es cierto? Vamos a suponer, la compañía decide transformarse de una sociedad anónima a una compañía de responsabilidad limitada. Un socio no está de acuerdo con esa decisión, ¿y qué dice? Señores, yo me separo, yo me retiro de esta compañía porque a mí no estoy conforme. Hago la respectiva notificación y me entregan mi dinero. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué es lo que sucede? Aquí estás tratando de confundir la norma de un acto voluntario como es el derecho de separación a un acto forzoso como es la exclusión. Entonces a mí me parece que hay una inconsistencia en la norma en la cual están confundiendo dos instituciones jurídicas que son incompatibles entre sí. Completamente incompatibles. Excelente. Entonces, en el caso de las compañías anónimas, inicialmente en el Ecuador no aplicaría, desde la doctrina tampoco, y este es básicamente una confusión. Es una confusión. Un Frankenstein societario a la que los abogados nos vemos abocados a recurrir, en el caso que un accionista extranjero no presente la información y queramos que dejarlo de lado de la compañía. Entonces, imagínate tú, cuando plantees el orden del día, digamos que hay un accionista, hay una compañía extranjera accionista de una SA que no ha cumplido con esta información y el gerente general tiene que informar a la junta, ¿no es cierto?, para tomar la decisión correcta. ¿Qué tiene que poner en el orden del día? Varios no pueden, porque no puedes hacer la parecer a varios. Tienes que ser preciso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Tomar la decisión de separar o tomar la decisión de excluir? Y desde ahí empiezan los problemas y una correcta defensa de la compañía. Correcto, porque me vas a excluir no porque somos una sociedad anónima, me vas a separar no porque es mi derecho. Y luego, ¿qué pasa a futuro? ¿Me vas a tener que compensar?
Claro. Efectivamente te voy a tener que compensar. ¿Y cómo queda mi situación jurídica en la compañía? Tenemos que reducir el capital. Claro. Entonces, Diego, hay una confusión. Yo entiendo cuál fue el espíritu de la norma, el espíritu del legislador al incluir esto, pero es cuando se hacen las cosas sin tener el conocimiento claro del asunto. Claro. Excelente. José Gabriel, muchísimas gracias por tu intervención, muy claros los conceptos. Nuevamente, como conversamos contigo hace algunos meses, espero que este material sirva para la gente que le guste el derecho societario y que necesita o tiene esa necesidad de fuentes de consulta, pueda recurrir a este documento físico que lo vamos a adjuntar en el video y a este video para que pueda ampliar un poquito su conocimiento. Claro que sí, Diego. Nuevamente agradecerte por la oportunidad, felicitarte por esta iniciativa que estoy seguro que tendrá la acogida de nuestros estudiantes o del público en general y de los abogados del libre ejercicio profesional, y ojalá este material también sea considerado por el organismo de control para que mire que hay algunas cosas que hay que puntualizar. Excelente. Muchas gracias, Gabriel.